Bueno, vamos a ver si agarra. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a hablar sobre naturaleza, physis, historia y estado en Heidegger. Y bueno, además de eso vamos a hacer un análisis un poco histórico y nos vamos a meter con introducción a la metafísica de Aristóteles, de Heidegger. Y bueno, el Furcio también vale porque el último seminario que dio Heidegger sobre Aristóteles justamente sobre el tema de la physis, ¿no? Un seminario sobre la physis en Aristóteles. Que bueno, Aristóteles acompañó a Heidegger durante toda su vida, ¿no? Veamos. El primero de los sentidos de naturaleza pertenece por derecho propio al significado etimológico. Ahí tomamos a Alexandri, ¿sí? Sobre el que se discutirá todavía y que a partir de Aristóteles se va repitiendo sin cesar, algunas veces exactamente con las mismas palabras que en escritos anteriores. Naturalmente proviene, pues, de nacer y significaría propiamente natividad, la generación de los vivientes, ¿no? Natura y natimiento, natividad, es lo mismo. Nosotros festejamos el 25 de diciembre, por ejemplo, la Navidad. ¿Y de dónde viene la palabra Navidad? De natividad. ¿Y qué significa natividad? Nacimiento. ¿Festejamos el nacimiento de quién? Dice Santo Tomás en la Suma Teológica: nomen nature primo impositum est ad significant generationem vivientum, que dicitur nativitas. O sea, es propiamente la generación del viviente, ¿no? Es nacimiento. Naturaleza significa un brotar naciente, que brota por sí mismo y que permanece por sí mismo, ¿no? Por eso la palabra fío significa brotar. Por ejemplo, los ontólogos, los primeros mal llamados presocráticos, hacen una distinción entre physis y taonta physei. La physis es el ser, el que hace brotar, lo que Spinoza va a llamar natura naturante, natura naturans, ¿no? La naturaleza naturante. Y los taonta physei son las cosas físicas que son la natura naturata, la naturaleza naturada. Entonces, entre la naturaleza naturante, que es un principio de vida, principio de origen, y la naturaleza naturada, que es la naturaleza que es como resultado, un flujo de ese brotar, ahí está la diferencia ontológica entre el ser y el ente, es decir, entre la physis y los taonta physei, lo que hace brotar y lo que brota. Lo que hace brotar es la natura naturans y lo que brota es la natura naturata, naturada. Bueno. En este sentido de génesis, nacimiento y aún de crecimiento, como propiamente significa fiomai, ¿no? Fiomai, crecimiento. Según algunos se encuentra ya en Homero, en un único pasaje, ¿no? Donde Homero en la Odisea 302.3 dice: os hora fonesas pote farmacon argenfontes faines efusas kai moi fusin autu eidexe. Bueno, esto no es cierto que sea el único lugar donde aparece, ¿no?, el término physis. Bueno, justamente physis como fita aparece como un sustantivado. Un sustantivado. Fita significa planta. Con lo cual, vamos a decir así, physis en el comienzo tiene dos significados. Por un lado, ente, que es el sustantivado, fita, planta. Por otro lado, ser, aquello que hace brotar.
por otro lado, lo que brota y el modo en el que brota. En ese sentido hablamos de esencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se preguntaba por perificios, se preguntaba, bueno, la naturaleza de lo que está brotando, cómo es que está brotando, en qué modo, y ese modo es la naturaleza, ¿no? Bien. Por eso lo contrario de la naturaleza es la muerte, ¿no? Es porque deja de haber generación. El nacimiento es la última raíz de toda mutación. Eso es cierto, ¿no? Así, en el comentario de Filipón se usa la palabra physasis como naturación, como equivalente a physis, a crecimiento. Esto nos dice Ross en un libro sobre Aristóteles. Bueno, physis en sí posee este principio engendrador, que es el propiamente, que se llama naturaleza, puesto que puede decirse que algo posee naturaleza si posee este principio de generación que ya distinguió Aristóteles, ¿no? En la metafísica, en el libro quinto, 1014b, 17, cuando Aristóteles dice ena de ex u fietai proton to fumenon enupacronton, ¿no? Fietai, ¿no? Como principio de generación, y con él toda la tradición va a continuar con esta concepción. En la generación se comunica la naturaleza del ser engendrante al ser engendrado. El primero da algo al segundo, y este algo que le da es precisamente la naturaleza como principio de generación, como principio vital, ¿no? Bien. La naturaleza es aquello de donde el crecimiento empieza. Según Ross, la esencia de la naturaleza es ser principio de movimiento, en auto, ¿no? En auto, es un movimiento que está en uno mismo, ¿no? Es un brotar que está en uno mismo y que se genera en uno mismo, que transcurre en uno mismo. El Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre porque éste lo ha engendrado, le ha comunicado su propio principio vital, es decir, su naturaleza, pues lo engendrado recibe la naturaleza del engendrante, ¿no? Y esto lo dice el Aquinate en La Suma contra los Gentiles, libro 9, cuestión 10. Y no obstante, no se contradice la afirmación aristotélica de que la naturaleza es principio extrínseco, en auto, pues aquí la naturaleza no es la physis del ser engendrante, sino su principio engendrador. Yo soy quien engendro por un acto vital mío, ab intra, aun cuando el término de ese acto sea la producción de un nuevo ser y no recaiga en mí mismo, como el caso del crecimiento, por ejemplo. Lo esencial es que el principio acuo del movimiento resida en el ser moviente, aunque el término ad quem recaiga en otro. Naturaleza, entonces, implica principio intrínseco de acción, aunque ésta sea transeúnte. Principio intrínseco no implica acción inmanente, y el ser engendrado podría decirse de la misma naturaleza que el engendrante si realmente ésta se le ha comunicado. Bueno, vamos a ver acá, por ejemplo, Heidegger nos dice en Introducción a la Metafísica, en la época del primer despliegue decisivo de la historia occidental, entre los griegos, gracias a los que se produjo el verdadero comienzo del preguntar por el ente como tal, en su totalidad, al ente se lo llamó physis. Esta palabra básica que designa el ente se suele traducir por naturaleza. Se utiliza la traducción latina natura, que de hecho significa nacer, nacimiento. Con esta traducción latina ya se margina el significado originario de la palabra griega physis y se anula su fuerza nominativa propiamente filosófica. Esto
vale no solo para la traducción latina de esta palabra, sino para todas las otras traducciones romanas del lenguaje filosófico griego. El proceso de esta traducción del griego al latín no es nada causal ni inocuo, sino que se trata de la primera etapa del proceso del aislamiento y enajenación de la esencia originaria de la filosofía griega. Las traducciones romanas luego se convirtieron en referencia decisiva para el cristianismo y la Edad Media cristiana. Esta referencia pasó a la filosofía moderna que se mueve en el mundo conceptual de la Edad Media para acuñar luego esas ideas y términos conceptuales corrientes con los que aún hoy en día nos hacemos comprensible el comienzo de la filosofía occidental. Este comienzo se considera como aquello que la actualidad ha dejado atrás, como algo supuestamente superado, ¿no? Con lo cual, acá Heidegger, y siguiendo el esquema del discurso del rectorado, va a decir, el inicio es aún, ¿no? Como toma en alemán una frase de Platón que dice Sturm, ¿no? Tropas de asalto, porque el inicio es aún. Bien. Siguiendo entonces este esquema, ¿qué dice pues la palabra physis? Expresa lo que se abre por sí solo. El abrirse de una rosa, dice Heidegger, ¿no? Lo que se despliega y se inaugura abriéndose, brotando, ¿no? Fio significa brotar, y sis es un sufijo que habla de permanencia, ¿no? Por ejemplo, yo digo praxis es una acción que constantemente se realiza, ¿no? Los militantes, por ejemplo, hacen praxis política, todo el tiempo están haciendo militancia. Poiesis es una acción que se realiza cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, el carpintero tiene poiesis con la madera, ¿no? Bueno, yo tengo poiesis con los libros, por ejemplo, no siempre estoy agarrando libros, es decir, la poiesis es el arte. ¿Y qué es el arte? Es un dominio, es un saber hacer, ¿no? Bien. En ese sentido, physis significa aquello que brota y que permanece brotando, ¿no? Bueno, ustedes van a ver una flor, una planta, un ser humano, brotan. Y el principio de donde brota la vida es la vida misma, digamos, ¿no? Es decir, hay un brotar intrínseco, es decir, yo no necesito que alguien me dé vida. Yo ya tengo vida en mí. Yo la puedo comunicar a alguien que tenga la vida en él. Pero una vez que el hijo ha sido engendrado, digamos que no recibe la vida del padre, sino que ya la tiene en sí mismo, porque la vida es principio vital intrínseco, digamos, ¿no? Expresa lo que se abre por sí solo, el abrirse de una rosa, lo que se despliega y se inaugura abriéndose, lo que se manifiesta en su aparición mediante tal despliegue y que es así, se sostiene y permanece en sí mismo, ¿no? Brota, aparece y permanece en sí mismo, ¿no? El sis, el prefijo sis es el de permanencia, que en latín es naturatio, ¿no? El fio es la permanencia, ¿no? Naturaleza es lo sustantivado de esa permanencia. Y así se sostiene y permanece en sí mismo, en breves palabras, lo que impera. Bueno, esto es muy caro a un análisis muy nacionalsocialista, ¿no? De Heidegger, que ve en la naturaleza la esencia del Führer, ¿no? De lo que impera, ¿no? El Walten, el imperio, en tanto inaugurado y permanente. En sentido lexical, Fühsein, el infinitivo, significa crecer, hacer, crecer, hacer brotar, hacer desarrollar. ¿Pero qué quiere decir crecer? ¿Acaso significa solo incremento, ¿no? Zunnenmen, cuantitativo, el devenir más y mayor. La physis, entendida como el salir o brotar, puede experimentarse en todas partes, por ejemplo, en los procesos celestes, la salida del sol, en las olas del mar, en el crecimiento de las fitas, de las plantas, ¿no? El physis, lo que hace brotar una fita, una planta. De hecho, yo les digo fita y ustedes se imaginan una planta, ¿no? En el nacimiento de los animales y hombres desde el vientre materno, ¿no? Porque ya en el mismo engendrar ya hay un ser humano, porque ya ha brotado la vida, ¿no? En el engendrado ya ha brotado la vida.
Esa es una concepción griega del hombre, que de ninguna manera sostendría el aborto. Por eso, por ejemplo, Hipócrates estaba en contra del aborto, ¿no? No daré abortivo a mujer alguna, es el juramento hipocrático, que hacen todavía hoy los médicos, que bueno, al juramento hipocrático a veces se lo deslizan por algún lado, ¿no? Perdón. Pero physis, la fuerza imperante que brota, no significa lo mismo que esos procesos que todavía hoy consideramos como pertenecientes a la naturaleza. Este salir y sostenerse fuera de sí en sí mismo, in sis au sin hi nauten, no se debe considerar como un proceso entre otros que observamos en el ente. La physis es el ser mismo, en virtud de lo cual el ente llega a ser y sigue siendo observable. Physis es ser. El que dice esto y lo explica muy bien es el profesor Néstor Cordero. ¿Se acuerdan del profe Néstor Cordero? El profe que hizo, bueno, Siéndose es, ¿no? Un texto bien cacofónico de Parménides. Él dice, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en latín tenemos era, erat, eramus, eratis, erant. Fui, fuisti, fuimus, fuerunt. Pero el eram se entiende, el pretérito imperfecto. Ahora, el pretérito perfecto es fui, fuimus, fuistis. Y nosotros tenemos, en español tenemos era, yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Y en el pretérito imperfecto tenemos yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. ¿Y de dónde viene era y después fui? Bueno, fui es del verbo ser, es el pretérito imperfecto del verbo ser. Yo soy, yo fui, yo seré. Pero ¿de dónde viene la raíz fui? ¿De dónde viene? De fío. ¿Y fío de dónde viene? De physis. Entonces, ¿qué significa fío? Significa ser. Fío significa ser. ¿Se entiende? La palabra fío, physis, es el ser de las cosas. ¿Se entiende? Bueno, teniendo en consideración entonces esta idea de que la physis es el ser, ¿no? Los griegos no han experimentado lo que es la physis en los procesos naturales, sino a la inversa. A partir de una experiencia radical del ser, poética e intelectual, accedieron a lo que ellos tenían que llamar physis. Solo sobre la base de tal acceso pudieron observar la naturaleza en sentido riguroso. Por eso la palabra physis significaba originalmente el cielo y la tierra, la piedra y el vegetal, el animal y el hombre, la historia humana entendida como obra de los hombres y de los dioses, y finalmente los dioses mismos sometidos al destino, a las moiras. ¿No? Fíjense cómo acá ya aparece la Geviat, que luego va a aparecer en los Beitrage. Aparece cielo, aparece tierra, aparece hombres y aparecen dioses, ¿no? La Geviat, la cuadratura, la cuaternidad de la que nos hablaba el otro día Povier-Thiem. Y los dioses mismos sometidos al destino, la novedad del cielo. Physis significa la fuerza imperante que permanece regulada por ella misma. Por eso la Gefiat es el cuadrante, ¿no? De donde están los cielos, los inmortales, los mortales y la tierra, ¿no? En esta fuerza imperante que permanece al salir están incluidos tanto el devenir como el ser, entendido en el sentido restringido de lo que permanece inmóvil. Physis es el producirse, el entstehen, el salir de lo oculto y el instaurar a este primeramente como tal, ¿no? Es el desocultarse, pero no el desocultarse que desoculta el Dasein. Cuando el Dasein desoculta al ser, lo convierte al ser en ente a través de la maquinación. La maquinación arrebata al ser en su aperturidad, el ser se retrae, se produce la resonancia, en esa resonancia se despliega la historia del ser hasta la venida de lo sagrado que instala la llegada del último Dios en Heidegger, ¿no? Bueno, si no entendieron nada de esto, vean el domingo una charla que vamos a tener con el profesor Povier-Thiem, donde vamos a hablar del último Dios, imperdible.
que es una ponencia que di yo el año pasado en Córdoba. Pero si la fisis no se entiende, como acontece en la mayoría de los casos, en el sentido originario de una fuerza imperante que brota y permanece, sino en su significación posterior y actual, es decir, como naturaleza. Y si se atribuye además a la naturaleza los procesos de movimiento como los fenómenos fundamentales, las cosas materiales, de los átomos y electrones, o sea, aquello que la física moderna investiga como fisis, entonces se convierte la filosofía originaria de los griegos en filosofía de la naturaleza, en una representación de todas las cosas según la cual ellas son de índole propiamente material. Esta flexión ya está en Aristóteles, en el primer Aristóteles, aunque Heidegger no lo quiere ver y lo quiere rescatar a Aristóteles ligándolo a Anaximandro y a Heráclito. Para mí Aristóteles ya ha caído en la flexión, ¿no? De la física como ente, como causa material, como ente, digamos, ¿no? Por eso, para Aristóteles, el primer principio es trascendente, es metafísico, no forma parte de la naturaleza Dios. Y lo dice Heidegger también en algún momento, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que ya la fisis ya no es la totalidad del ente, como el ser, como aquello que hace brotar a todas las cosas, sino que ya se reduce digamos, el concepto de fisis a los taonta physei, a las cosas físicas, y se interpreta a los presocráticos como físicos y no como ontólogos, cuando en realidad son ontólogos, es decir, están pensando el ser, ¿no? Bueno. Claro, si en realidad el comienzo de la filosofía es mediocre, en general la filosofía es mediocre porque Aristóteles dice arge gemisus panton, el principio es la mitad del todo. Y si el principio, si el origen de la filosofía es mediocre, todos los filósofos somos mediocres, dice Heidegger, ¿no? Pero no, el comienzo de la filosofía es espectacular. ¿Y por qué es espectacular? Porque pensaron en el ser. Y pensaron en el ser porque concibieron la fisis, como el ser, y los taonta physei como los entes. Hicieron la diferencia ontológica. Anaximandro hace la diferencia ontológica, digamos. Si no fuese así, dice Heidegger, los griegos se convierten en principio en una especie mejorada de hotentotes, frente a los cuales la ciencia moderna habría progresado infinitamente, claro, dejando de lado todo lo absurdo, en particular de esa concepción del principio de la filosofía occidental, entendida como primitiva. Habría que decir, esa interpretación olvida que se trata de filosofía, de algo que pertenece a las cosas grandiosas del hombre, ¿no? El filósofo es el que piensa cosas grandiosas sobre el hombre, pero lo grande solo puede empezar como tal. Es eso, digamos, ¿no? Arge gemisus panton, el principio es la mitad del todo, que está en el libro alfa de la metafísica, ¿no? No, perdón, está en la ética Nicómaco, pero también está en la metafísica, Aristóteles. Pero lo grande solo puede comenzar como grande, incluso comienza en lo pequeño. Su dudosa grandeza consiste en empequeñecerlo todo, como lo pequeño comienza con lo pequeño comienza la decadencia, que también puede llegar a ser grande en el sentido de la desmesura, de la completa aniquilación. Bueno, es increíble, ¿no? Bueno, vamos a esta clase de Heidegger. La sesión 2 del 17 de noviembre de 1933. ¿Qué significa, pues, natura? Dice Heidegger. Nacer. El nacimiento tiene lugar en el ámbito de las cosas vivas. Nacer indica una relación con lo que es vivo. Ahora, la pregunta central es, porque yo les digo a ustedes, piensen en la naturaleza. ¿Y qué se imaginan? ¿Se imaginan qué? Una plantita, un árbol, el cielo, la tierra, el bosque? ¿Se imaginan una piedra cuando piensan en la naturaleza?
pero la piedra no nace. Si physis es nacimiento, la piedra no nace, entonces la piedra no es naturaleza. El cielo nace, tampoco nace. El viento nace, tampoco nace. Pero sin embargo, nosotros llamamos al viento naturaleza, a la nube naturaleza, al sol naturaleza, a la piedra naturaleza. Bueno, ¿cómo es que pasó el concepto de naturaleza, que significaba principio vital, a significar katautó, ser por sí mismo, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuándo se explana, se expande el concepto de physis, ¿no? Bueno, ese es el trabajo de Heidegger, explicar eso. Entonces dice, el nacimiento, dice, ¿qué significa pues natura? Nacer. El nacimiento tiene lugar en el ámbito de las cosas vivas, con lo cual solo las cosas vivas en principio son naturaleza, salvo que tengamos una concepción de todo el universo como un ser viviente y con un alma que impera su cohesión, por ejemplo en Anaxímenes, ¿no? Nacer indica una relación con lo que es vivo. ¿Qué pasa entonces con el cielo, la tierra, las montañas y los valles, que para nosotros son naturaleza de la misma manera que lo son las plantas y los animales? ¿Qué hizo que la palabra natura fuese capaz de ampliar su campo de referencia hasta el punto de que hoy en día naturaleza comprenda tanto lo nacido como lo no nacido? ¿Ven? Bueno, ¿se ha expandido el concepto de naturaleza o está reducido y en realidad en los orígenes naturaleza se utilizaba de muchas maneras? En principio, mi hipótesis es que naturaleza se utilizaba en tres principios distintos. Naturaleza como, physis, como lo que hace ser, como lo que hace brotar, es decir, como el ser. Naturaleza como lo que brota de algún modo, por ejemplo, la esencia de algo, por ejemplo, la physis tu anthropú, la naturaleza del hombre, por ejemplo, ¿no? La physis tu anthropú, la naturaleza del hombre. O, por ejemplo, el sustantivado, el participio sustantivado, por ejemplo, la fita. La fita es la cosa física, el taonta física y la cosa física, digamos. Entonces nosotros tenemos naturaleza como physis, como ser, physis como ente y physis como esencia, digamos. En el fondo, physis es todo lo que hay. No hay nada más que physis, digamos. En este sentido, bueno, hay un problema para la metafísica. Porque la metafísica supone ya en Platón que physis es la materia y que el principio de la physis está más allá de la physis. Es un principio del cosmos uranos, del topos uranos. Es decir, un principio metafísico, más allá de la physis. Bueno, si yo supongo que el principio de la physis está más allá de la physis, estoy suponiendo que la physis no es la totalidad de lo real. Y no se puede hacer diferencia ontológica. Claro, el problema del griego, del latín en parte, del alemán, del inglés, del to be, del sein, del lettre en francés, es que no tienen la diferencia entre ser y estar. Nosotros en español hacemos una distinción entre ser y estar. Por eso la diferencia ontológica en Santo Tomás a nosotros no nos cuesta nada, porque sabemos que, y Parménides tampoco nos cuesta, porque sabemos que todo lo que está es, pero no todo lo que es está. ¿Se entiende? Por ejemplo, la piedra está, el gato está, la mesa está, y es. Todo lo que está es, pero no todo lo que es está. Por ejemplo, el ángel es, pero no está. El amor es, pero no está. La justicia es, pero no está. Dios es, pero no está. Y hay que nosotros podemos llegar a tener una comprensión unívoca de ser, porque el ser es, el ente está. O sea, todo lo que está es, pero no todo lo que es está. Nosotros en español tenemos una riqueza enorme para hacer metafísica porque podemos hacer la diferencia ontológica, digamos. Es impresionante eso, ¿no? La palabra latina no nos ofrece una solución, dice Heidegger. Y ya lo dijo, lo dice también en Introducción a la Metafísica, ¿no? Es decir, la palabra latina, la natura, pervierte el concepto dinámico de physis.
¿no? La estatiza, la convierte en estática. Ella marca el inicio de la concepción occidental de la naturaleza. Antes de la palabra latina tenemos la expresión griega physis, crecimiento. ¿Qué significa esto? Nos permite avanzar en nuestra discusión. Tanto la expresión latina nacer como la griega crecer designan un proceso. ¿Cuál es la diferencia entre naturaleza e historia en Heidegger? Que es fundamental eso, que la naturaleza es un proceso y la historia es un suceso. Sin embargo, la historia se engendra en la naturaleza y el Estado se engendra en la historia. Por eso es primero la naturaleza engendra en su dinámica la historia y la historia en su dinámica engendra el Estado. ¿Quién va a explicar eso maravillosamente? Hegel en la fenomenología del espíritu. ¿Qué pasa cuando algo crece? Un desarrollo. Pensamos, dado que algo se hace más grande, pero hacerse más grande no es la esencia del desarrollo, quizás algo se transforma durante el crecimiento. ¿Cómo sucede la transformación? Cuando la luz se ha apagado en el aula, ¿podemos decir que se ha transformado? No, ha tenido lugar un cambio. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cambia la tiza alumbrada por la luz? Sí. Cuando pierde su blancura, ¿se vuelve azul? No, se transforma porque su color se ha modificado. Todavía no hemos experimentado si en el crecimiento se consuma una transformación, un cambio de forma, o un cambio, un desarrollo o una modificación. Perdón. Pero los procesos que creemos ver en el crecimiento son a la postre movimientos. En última instancia, crecer también es un movimiento. Esto no puede ser un movimiento arbitrario. Ahí vienen las moiras. El movimiento de la fisis tiene que distinguirse por algo especial. El concepto de crecer ha experimentado una extensión cuyo origen buscamos. ¿Qué hay de especial en el movimiento del crecimiento que nos permite incluir lo no vivo, como por ejemplo la tormenta y las nubes en la esfera de la naturaleza? Yo tengo una respuesta, no sé si es la que va a dar Heidegger, pero tengo una bien clarísima, que surge ya con los griegos, pero los modernos van a explotar al máximo esa distinción. Para encontrar el elemento distintivo de este movimiento y ponerlo de relieve, vamos a considerar su contrario. ¿Ven? Acá surge la fisis en oposición a algo más. Al principio la fisis es ser porque no hay nada más que fisis, porque fisis es el ser, fisis, lo que hace brotar, la natura naturans, la naturaleza naturante, el ser. Naturaleza también es, fisis también son los taonta fisei, las cosas que brotan, por ejemplo, la fita, en el canto 4 de la Odisea, por ejemplo. Y naturaleza es, por ejemplo, la fisios tu anthropou, la naturaleza del hombre. Con lo cual nosotros acá tenemos la naturaleza como esencia, la naturaleza como existencia y la naturaleza como el ente. O sea que la naturaleza es todo. No hay nada que no sea naturaleza. O sea que la naturaleza es el ser. En ese sentido, el profesor Cordero tiene razón. Fío es fui es ser. Fío es brotar, es el ser que brota, el ser que hace brotar. Y es el modo de brotar. O sea, fío es lo que hace brotar, lo que brota y el modo de brotar. Es esencia, es existencia y es ente. ¿Cuál es, digamos, el acto de la esencia en el ente que la hace existir? ¿Cómo se llama? Es el acto de la esencia en el ente que lo hace existir. ¿Cómo se llama ese acto de todo acto? El ser. Entonces la fisis es el ser. Bueno, pero cuando a la fisis se le coloca de frente como objectum algo más, ¿en qué se convierte la fisis?
Dice, para encontrar el elemento distintivo de este movimiento que es la fisis y ponerlo de relieve, vamos a considerar su contrario. ¿Qué es lo que como tal se opone al movimiento del crecimiento? Se trata de la muerte, dado que la muerte es reposo y no el movimiento de lo vivo. Se trata de la muerte. ¿Qué es reposo? La condición de inmovilidad no es reposo, un triángulo es inmóvil, pero está en reposo. Solo lo que puede ser movido puede reposar. No es lo mismo estar reposando que ser inmóvil. Una piedra no está reposando, una piedra es inmóvil. Solo lo que puede ser movido puede reposar. Reposo es un caso límite del movimiento y la muerte es quizás un caso límite de la vida. El movimiento acaba con el reposo y el reposo da nacimiento al movimiento, porque el reposo es movimiento en potencia, no es no movimiento. Es fundamental esta distinción. ¿Cómo nos encontramos pues delante de algo que está creciendo? ¿Cómo nos afecta la delicadeza de la floración? ¿Qué efecto surte en nosotros una flor junto a una valla enrejada? Decimos que ha crecido naturalmente, mientras que la cerca de los alambres ha sido hecha por el hombre. Poiesis, ¿no? La reja fue hecha por el hombre. El arbusto que surgió a la par de la reja brotó por sí mismo. Entonces, la reja fue hecha brotar, fue un brotar hecho. La plantita brotó por sí misma. Y esa es la distinción entre physis y poiesis. Digamos, la physis es lo que brota por sí mismo. La poiesis es lo que el hombre hace brotar con su técnica. Digamos, por eso, para Heidegger, el ser fue arrebatado por la técnica, ¿no? El olvido del ser tiene que ver con el imperio de la técnica, y el imperio de la técnica es el imperio de la poiesis. ¿En qué consiste el crecimiento natural de la flor? Ella también es algo hecho, pero algo que se creó a sí mismo. El ser de sí mismo, venir de sí mismo, ser movido por sí mismo, desde sí mismo es la esencia del crecimiento. La fisis griega es aquello que sin intervención humana viene de sí mismo, actúa sobre el ser humano, le da reposo o provoca inquietud, le calma o amenaza. La determinación es de la naturaleza al hombre. Es lo contrario a Hegel. Para Hegel el espíritu es el que determina la naturaleza, porque la naturaleza es espíritu inconsciente en Hegel. Ahora conocemos el origen de esta expansión conceptual. Fisis es cualquier cosa que se crea a sí misma. Los vientos que soplan vienen de sí mismos, al igual que las olas que braman. El ser humano también viene de sí mismo, como su trabajo y su historia. En sus inicios, la filosofía griega no distingue entre naturaleza y crecimiento natural, no natural. ¿Por qué? Porque la fisis es el ser. Pensaban los ontólogos en el ser. Pensaban los ontólogos en el ser. Platón ha olvidado al ser y se ha dedicado a los entes. Para ella, todos los entes se crean a sí mismos, ¿no? Para la filosofía griega no se distingue entre naturaleza y crecimiento natural. Para ella, todos los entes se crean a sí mismos. Todos los entes se crean a sí mismos. Para ella, el todo del ser se presenta a sí mismo como desde sí mismo, el todo del ser. Por eso, la fisis es la totalidad del ser para los primeros filósofos griegos, a los que Aristóteles llama los fisiologoi, aquellos que buscan el logos de la fisis como el todo del ser. No debemos llamarlos físicos, filósofos naturales. Ellos no distinguen entre los que nosotros llamamos naturaleza, historia y estado. Todo es un brotar que brota por sí mismo. El problema es que cuando a la naturaleza se le enfrenta a otra cosa, como si no fuese todo natural, ¿no? Como si la naturaleza no fuese la totalidad de lo real, que el único que va a rescatar esto en la modernidad es Spinoza.
es Spinoza. Spinoza no coloca frente a la naturaleza nada más, por eso es Deus sive natura. No coloca frente a la naturaleza nada más. Pero ¿qué hace Descartes? Coloca frente a la naturaleza la libertad del espíritu. De ahí surge la distinción entre ciencias naturales, las Erklärung, y las ciencias del espíritu, las Verstehen. ¿Se entiende? ¿Qué es lo natural? Lo contrario a lo cultural, a lo espiritual. La naturaleza es mecánica, el espíritu es libre. Los medievales, ¿a qué oponen la naturaleza? A lo sobrenatural. La naturaleza está gobernada por leyes estables, lo sobrenatural engendra el misterio y el milagro, como nos explica Spinoza. Bueno, siempre que enfrentamos la naturaleza con algo que no es naturaleza, por ejemplo, lo sobrenatural, por ejemplo, la techné en los griegos, helénicos, atenienses, o como el espíritu en los modernos, siempre que enfrentamos la naturaleza con el espíritu, con lo sobrenatural o con la técnica, estamos diciendo que la naturaleza no es la totalidad de lo real, con lo cual la física pierde la aleceiología expandida que tiene como ser. Al haber perdido la aleceiología expandida como ser, la física queda reducida al ente. Por lo tanto, el origen de la filosofía se pierde y los ontólogos son vistos como meros otentotes. Por eso la física es la totalidad del ser para los primeros griegos. Se llama fisiólogo y aquellos que buscan el logo de la física como el todo del ser. No debemos llamarlos filósofos naturales, ellos no distinguen entre lo que nosotros llamamos naturaleza, historia, espíritu, técnica. Para ellos es todo un brotar por sí mismo. Ahora bien, ¿qué pasa con la naturaleza que dividimos en los dos conceptos de lo material y lo formal? El concepto material supone entonces al formal, abarca lo que satisface al concepto formal. El concepto formal y material de naturaleza se comprende como uno a través del physis natura naturaleza, que es aquello que se crea a sí mismo. Nada puede producirse sin que sea algo, nada crece que no sea una cosa. La naturaleza nos dice algo acerca de lo que son sus cosas y de cómo son. Nos dice acerca de lo que las cosas son, ¿no? Dice, la naturaleza nos dice algo acerca de lo que son sus cosas y de cómo son, es decir, del modo, de la esencia del ente, el modo y la esencia. El milagro del lenguaje permite reunir en una palabra esta duplicidad. Al preguntar ahora por la naturaleza de un ser humano, queremos llegar detrás de la naturaleza de una cosa y con ello pensamos en que, cuando yo digo la naturaleza del hombre, ¿en qué estoy pensando? En la esencia del hombre. Entonces, naturaleza es esencia, pero ¿es nada más que esencia? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que naturaleza tenga todavía un tercer sentido cuando buscamos un qué es una cosa, un toti esti? Si physis, natura, naturaleza se comprenden como uno, el qué es de un ente y como algo perteneciente a un ámbito, un sustantivado, y el ser como tal de un ente, es decir, la existencia, el ente como el sustantivado y la esencia del ente, todo eso es physis. La physis es lo que hace ser, lo que es y el modo en el que es. Todo eso es physis para los primeros filósofos. De tal manera que el análisis de la physis y del ser es lo mismo. Es lo mismo. Entonces dice lo que un ente es, toti esti, el qué es de un ente como un todo. Si observamos el desarrollo histórico de la física como el todo del ser, notaremos que el concepto se ha ido estrechando. La física es la imagen contraria de la tesis, lo que es puesto, ¿no? Tesis viene de poner, ¿no? de lo puesto. La posición, hacer conforme a la ley. La naturaleza se opone a lo que es hecho, al arte, a la techné. Ahora naturaleza significa solo lo que se produce a sí mismo y no lo que produce el hombre. Lo que produce el hombre ya no es naturaleza, ahora es arte, ahora es cultura, ahora es historia. ¿Se dan cuenta cómo el hombre en su devenir le ha arrebatado a la naturaleza su dominio, su imperio? Como tal, se manifiesta con mayor insistencia donde se crea a sí misma en el ámbito de lo vivo. Pero la interpretación de las características naturales se ha desplazado hacia lo no vivo. ¿Por qué?
y porque la piedra no fue hecha por el hombre. Entonces, esta piedra es tecné, es poiesis, pero la piedra que está en la calle no es tecné, no fue producida por el hombre. ¿Qué significa historia? Pensamos que es lo pasado, lo que ha sucedido, pero ¿es la historia solo lo pasado? No, historia es todo lo que sucede en general. Historia es lo sucedido, lo que también está sucediendo y lo que sucederá. Bien, historia designa el ámbito de todas las cosas que tienen el carácter de suceso, mientras que la physis es proceso, la historia es suceso. Empezamos la sesión ampliando lo dicho anteriormente sobre la physis. ¿Cómo era posible que para los griegos physis significara todo lo existente? Physis, que en alemán significa lo que crece, lo que viene desde sí mismo. ¿Por qué para los griegos significa originariamente lo que es? Para responder esta pregunta tendremos que aclarar primero el significado de los términos griegos einai y on. Estos términos significan siempre un estar presente. Einai y on es estar presente. El on es lo realmente real. Y un estar en la luz del día, un paireinai. Lo que está ausente no tiene ser, está oculto. Bueno, este es el gran error de Heidegger porque es alemán. El único problema que tiene Heidegger en la metafísica es que es alemán. Porque dice, lo que está oculto no tiene ser. Lo que está ausente no tiene ser, está oculto. ¿Ven? Si no está, no es. No entiende que todo lo que está es, pero no todo lo que es, está. Eso no lo entiende Heidegger, porque sein significa ser y estar. Pero cryptesai, estar oculto, es el concepto que para los griegos opone no solo al ser o a la usía, sino también a la physis. La physis, como aquello que crece y emerge, es al mismo tiempo lo que sale a la luz, lo que se ofrece a sí mismo. Bueno, acá Heidegger, y discúlpenme los heideggerianos, se está cometiendo el error más grande en la historia de la metafísica, porque está confundiendo la physis con los taonta physei. Son los taonta physei los que salen a la luz. Dice la physis, como aquello que crece y emerge, es al mismo tiempo lo que sale a la luz. No, lo que sale a la luz son los taonta physei. Los entes físicos son los que se muestran a la luz del día. La physis no se muestra. A la physis physei cryptesai philei, a la physis le gusta ocultarse. Heidegger es un retroceso con respecto a Heráclito, porque para Heidegger physis es un mostrarse, lo dice en el capítulo, en el parágrafo 11 de Sein und Zeit. Es decir, la physis es lo que hace que aparezcan los taonta physei, las cosas físicas. No son las taonta physei. Heidegger está haciendo un análisis fenomenológico creyendo que la physis es lo que aparece, la physis es lo que se oculta. Acá que dice, lo que se oculta no es. ¿Por qué? Porque no entiende la diferencia ontológica. Todo lo que está es, pero no todo lo que es está. Y en ese sentido hay que entender la diferencia ontológica. Heidegger no entiende la diferencia ontológica porque no hace la diferencia entre ser y estar, porque sein en alemán es lo mismo, ser y estar, como l'être en alemán o to be en inglés. No pueden hacer la diferencia ontológica porque no tienen una distinción entre ser y estar. El ser se oculta, el ente se muestra. El ente es la máscara del ser. Al ser le place ocultarse. Y es en última instancia aquello que se está ocultando lo que buscamos. Asociar physis con phenomenon y phenomenon con salir a la luz es reducir el ser al ente. Es olvidar el misterio a través del cual en la hermenéutica nosotros con la palabra podemos llegar a conocer el misterio del ser. Y Heidegger quiere estudiar al ser como una ontología fundamental y no como una hermenéutica fenomenológica, sino como una fenomenología hermenéutica, es decir, como aquel fenómeno a través del cual nosotros podemos interpretar a la facticidad de la vida. Pero la facticidad de la vida es solo un aspecto del ser, porque la facticidad de la vida es el aspecto de la vida humana que se fenomeniza, pero lo trascendental de la vida humana no es lo que se fenomeniza, es lo que no se fenomeniza, porque el fundamento de la vida humana es su naturaleza, y la naturaleza de la vida humana es un plenamente ocultarse en los misterios de
la oscuridad del ser, que en algún momento se va a abrir con la llegada del último Dios. Nos vemos.